A un mes de las elecciones presidenciales y también parlamentarias, el diputado Pepe Out realizó una de sus tradicionales proyecciones. Según el parlamentario, el próximo 17 de noviembre, la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, ganaría en primera vuelta, dejando a la alianza con sus peores resultados desde 1964. Además, asegura que el bloque oficialista perderá escaños en el Congreso. Queremos profundizar en ese asunto, para eso está aquí en el estudio de CNN, justamente el diputado, experto electoral, además, Pepe Out. Gracias por venir, Pepe, ¿cómo le va? Hola. Debe ser muy difícil hacer proyecciones electorales en un escenario en el que hay muchos cambios si uno mira las presidenciales anteriores. Por de pronto porque son 9 los candidatos y también porque estamos en un escenario de voto voluntario. ¿Cómo se maneja esa variable a la hora de hacer proyecciones que ya vamos a revisar? Me parece eso interesante para darle contexto. La primera proyección, y probablemente la más difícil, es justamente cuántos van a participar en la elección del próximo 17. Y yo apuesto a que esta va a ser la elección con mayor número de personas participantes de la historia. Yo estimo que van a votar unos 7.700.000 personas válidamente emitidas en la elección presidencial. Para que tengas una referencia, la elección más participativa fue la del 2005, segunda vuelta, Lavín-Lagos, que participaron 2.150.000 personas. En la última, en la primera vuelta, participaron 6.900.000 y tanto. Van a participar, a mi juicio, unos 600.000 personas más, pero considerando, obviamente, que hoy día tienen derecho a votar 13.300.000 y no los 8 millones que tenían derecho a votar en las elecciones anteriores. Es decir, el crecimiento va a ser leve. ¿Y de dónde saco yo eso? Eso mismo te iba a preguntar. Mira, por un lado proyecto lo que participó en las elecciones municipales. Al final participó 43,5% del padrón en la elección de alcaldes, que fue la más motivadora. La variación de participación es gigantesca. Hay comunas donde participó el 25% del padrón. Por ejemplo, Las Condes votó más gente en la primaria que en la municipal, pero hay otras comunas donde participó 70, hasta 80% del padrón. ¿Por qué razón? Porque la elección municipal tiene distinto interés según sea la comuna. Correcto. En cambio, la elección presidencial tiene un interés parejo. A todos los chilenos les interesa más o menos lo mismo. Tercero, en todos los países donde hay voto voluntario, la elección presidencial es mucho más participativa que las elecciones locales. Eso por norma. Y lo último es que hubo un desfase como de 10 a 15 puntos entre los que decían que iban a votar en las municipales y los que fueron. Y yo estimo ahora lo mismo, pero los que hoy dicen que van a votar son bastante más de los que decían que iban a votar en las municipales. Respecto de los análisis, Pepe, cuando hay alguien tan arrancado en las encuestas, porque hemos visto varias encuestas en el último tiempo, hay un hecho objetivo que no se puede desmentir, que es que Michelle Bachelet va en la delantera, con distintos porcentajes, pero va primero. Y en algunos casos va bien arrancada en el primer lugar. Cuando existe ese escenario, ¿qué pasa o cuáles son los riesgos de efectivamente la intención y la concreción de que una persona vaya a votar? Nosotros teníamos mucho temor en las primarias, porque ahí sí, todavía más. Estaba ultra garantizado que ella llegara. Y sin embargo, los porcentajes del resultado de las primarias fueron idénticos a los que daban las buenas encuestas. Es decir, la gente fue a votar. Y fue a votar y lo hizo por el candidato que le gustaba, independientemente de si estuviera asegurado o no estuviera asegurado. Yo diría que la gente hoy día se desplaza a votar si el vínculo con la candidata o el candidato es fuerte. Si el vínculo es blando, si es solo ideológico y nada de afectivo, por ejemplo, probablemente mucha gente se quede en la casa. Las elecciones con voto voluntario favorecen lo que se llama técnicamente las candidaturas hot, o sea, más intensas, sea en lo programático, sea en lo afectivo. Correcto. Las candidaturas más light movilizan menos. La gente les gusta, los ve, los conoce, pero no hace el esfuerzo de desplazarse. Y yo te diría que sería muy peligroso si el comando de Michelle Bachelet hubiera dado por ganada la elección. Y por eso es importante que ellos hayan planteado el desafío de ganar en primera vuelta, porque le han puesto como si fuera a perder. Uno no ve menos campaña de Michelle Bachelet que de Evelyn Matei, al contrario. Yo creo que por primera vez en una elección tú ves al candidato de centro izquierda con más campaña en la calle
que el candidato de derecha. Y respecto de eso, en una última pregunta respecto de ese tema, antes de entrar a la cifra propiamente tal, a la luz de su experiencia y en calidad también de experto y de analista electoral, ¿fue una buena decisión hoy día a la luz de los hechos haber puesto voto voluntario? Lo que pasa es que el voto voluntario fue una condición puesta por la UDI para aprobar la inscripción automática. Y si tú me preguntas si era bueno en el balance, yo absolutamente. Yo soy partidario en primerísimo lugar que todos tengan derecho a voto. Ahora, si se restablece la obligatoriedad que entre paréntesis ya era solo teórica, ¿eh? Porque nadie lo sancionaban por no ir a votar. Pero es cierto, sería mejor un sistema en que todos tienen el deber de votar. Pero yo prefiero este sistema que el sistema anterior, con 5 millones que no tenían siquiera derecho a ir a las urnas, y a última hora decían quiero votar, y claro, los registros se habían cerrado 90 días antes. Pepe, ¿por qué existe a partir de la proyección que usted realiza la convicción tan potente, tan concreta, de que Bachelet en su estudio podría imponerse en primera vuelta y no en segunda, como hemos visto algunas últimas por varias razones. La primera son las mismas encuestas, cuyos analistas dicen a veces que no está definido que se gana en primera vuelta. En todas las encuestas, incluida la de la UDP de ayer, Michelle Bachelet obtiene más preferencias que todos los demás candidatos juntos. Eso significa que gana en primera vuelta, porque si obtiene más preferencias que todos los demás candidatos juntos, significa que gana. En la de UDP de ayer le da 53% de todos los que manifiestan opción. Y en todas las encuestas que yo he visto de hogares, las telefónicas son distintos, y yo francamente hoy día a las telefónicas les tengo mucha desconfianza, porque primero no tiene teléfono fijo la mitad de los electores, la otra mitad de los que tiene lo tiene sin pagar porque usa el celular. Segundo, por el desfonde, y así hay que decirlo, de la candidatura de la Alianza. Yo creo que eso tiene que ver con ese proceso increíble, inverosímil, de nominación de la candidatura. Si Woody Allen hubiera escrito un guión diciéndonos eso, diríamos que es fantasía. Y yo creo que enfrentan la elección con ella, con Evelyn Matei como candidata, más encima en los 40 años de recuerdo del golpe de Estado en Chile. Francamente, yo creo que ellos entregaron la oreja con demasiada antelación, y eso hace que el camino esté completamente abierto para ganar en primera vuelta. Tengo acá los números que usted pudo confeccionar con todo este estudio y la investigación. Corrígeme si estoy perdida. Michelle Bachelet con un 52,1. 52-23, claro. 52-23 con Evelyn Matei. Y ese porcentaje de 23% para efectos de un conglomerado de la relevancia política que tiene la Alianza es poco. Yo es muy poco. Recordaba, la candidatura de Alessandra Ibesa, en la época en la que Frey... Y estamos 24%. Hablando de una Alessandra Ibesa que desde el punto de vista de peso específico político dista mucho de Matei, y sin embargo tienen más o menos lo mismo. Claro, pero estamos en un país que ha evolucionado de manera que las ideas que representa Evelyn Matei son hoy día más minoritarias de las que representaba Arturo Alessandri. Segundo, estaban todos los partidos alineados. Mira, fíjate que lo más destacable ahí es que hay una diferencia de casi 14 puntos, 15 puntos, entre el resultado presidencial y el resultado parlamentario de la derecha. Basta recorrer Chile para darse cuenta por qué eso ocurre. Quiero ir, antes de pasar a las parlamentarias, donde también hay cifras bien interesantes, comentar este fenómeno para que la gente lo vaya teniendo claro, de las proyecciones que usted hace. Bachelet con 52, voy a redondear para no marear, 52, Matei con 23, y de ahí viene Parisi con 10,6. Este fenómeno de Parisi, que por una parte desplaza a Marco Enríquez, pero que por otro se pone en un tercer lugar bastante cómodo para las proyecciones iniciales que había. Y con expectativa, diría yo. Yo digo ahí en ese texto que la mayor incertidumbre, y por eso voy a hacer una segunda predicción luego de la franja y la campaña legal, porque la mayor incertidumbre es la posibilidad que todavía existe de un mayor trasvasije de votos desde Evelyn Matei a Franco Parisi. Todavía en un mes Franco Parisi aparece como un candidato más competitivo y más votable, y eso todavía está por escribirse. Pero ¿por qué supera, a mi juicio, a Marco Enríquez? ¿O por qué Marco Enríquez sacó 20% en la elección anterior y hoy día va a sacar menos de la mitad que eso? Un 7-6. Porque la vez anterior compitió por el electorado de centro izquierda que tenía a Frey como candidato, que era más bien de identidad conservadora y de centro.
y por lo tanto era más fácil para él ganarse ese espacio. Segundo, era la innovación, era la novedad del año. Hoy día la novedad es Parisi. Y tercero, él se pegó un salto en las encuestas y en la posibilidad cuando la gente empezó a ver que podía pasar a segunda vuelta y que incluso podía ser mejor que Frey para intentar ganarle a Piñera. Y ahí fue donde se pegó ese salto. Pero hoy día nadie cree que Marco pudiera pasar a segunda vuelta, y más encima si llegara a pasar competiría con... O sea, hoy día la niña bonita del tercer lugar es Parisi. La niña bonita es definitivamente Parisi, con todas sus características especiales, y hay que ver si lo sostiene. Pero ahí yo tengo incertidumbre y por eso voy a corroborarlo la semana previa. Pepe, me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar sin abordar lo que podría ocurrir con las parlamentarias, que sabemos que para efectos de una presidencial es tremendamente relevante. Ahí se discuten en el Congreso los destinos de un país. ¿Qué pasa con la alianza en general, Cámara Alta y Baja, y qué pasa con la nueva mayoría también en ese escenario? Bueno, mi hipótesis es que retrocede, por supuesto, la alianza. La alianza obtuvo 59 diputados contra 58 nuestros. O sea, nos ganaron por uno, a pesar de que perdieron levemente en votos. Hoy día, obviamente, nosotros le vamos a ganar, pero tampoco vamos a obtener, a mi juicio, en mi estimación, la mayoría suficiente para reformar la Constitución sin necesidad de construir mayoría en el Parlamento. O sea, yo estimo que nosotros podemos doblar entre 4 y 7 distritos y por lo tanto vamos a tener entre 61 y 63 diputados, más los diputados independientes, Giorgio Jackson, Alejandra Sepúlveda y algún otro que pudieran elegirse, que también tienen compromisos con cambio constitucional y tributario y educacional. Y la alianza yo la veo que va a retroceder, pero tampoco va a desaparecer del mapa y va a tener... veo a la UDI retrocediendo porque le fue muy bien en la elección anterior y no va a poder defender esa situación, y veo Renovación Nacional acortando la distancia respecto de la UDI. Bien, pues vamos a esperar entonces la próxima proyección, que dice que es el 12 de noviembre, una vez que termine la franja televisiva. Pepe, muchísimas gracias por haber venido al estudio, que tenga un buen día. Chao. Chao, chao.